Hola y bienvenidos a todos, mi nombre es Adrián Felipe Moncada Burbano, soy estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe. Esto es Didáctica de la Lengua Materna. Teniendo en cuenta que Colombia es un país multicultural, ¿cómo debe enseñarse la lengua en la primera infancia? La lengua en la primera infancia debe enseñarse teniendo en cuenta el contexto donde se desarrolla el infante para que su aprendizaje sea acertado. El infante tiende a aprender de su contexto próximo y de sus semejantes. Por esto es necesario que seamos buenos modelos a seguir, de manera que ellos, al emular, lo hagan de la mejor manera. El contexto cultural es muy importante, y más en nuestro país donde se vive en cercanía con muchas formas diferentes de culturas. Debemos aprender a respetar las diferentes culturas y propiciar que se mantenga la diversidad del lenguaje sin entorpecer ni imponer nuestras creencias o el lenguaje por encima de otros. De aquí es donde se ve la importancia del contexto próximo para el desarrollo del lenguaje. El niño, al estar en contacto con sus semejantes y en la socialización y el contacto con el ambiente, es donde él aprende. También debemos respetar que existen más culturas dentro de nuestro país para que no lleguemos a imponer nuestra cultura por encima de otras o nuestro lenguaje por encima de otros. ¿Cuál es la relevancia y pertinencia de la cotidianidad en la enseñanza del lenguaje de la lengua materna? La cotidianidad y el contacto con el ambiente es donde se desarrolla el individuo, constituye en gran medida como un elemento formador y dinamizador del aprendizaje de la lengua. El niño se encuentra con hechos y situaciones en medio de la cotidianidad y en contacto con sus semejantes, procesos en los cuales debe intervenir el lenguaje, y esta necesidad de comunicarse es lo que le propicia la aparición del mismo. Como lo dije anteriormente, la aparición del lenguaje se da por el contacto que éste tiene con sus semejantes y con el ambiente. En estas situaciones particulares que el niño a las cuales el niño se enfrenta, es lo que le permite al niño que esa necesidad misma de comunicarse propicie la aparición del lenguaje mismo. González afirma que en su análisis que el lenguaje es una capacidad innata con la que nacemos y por el contrario tiene un origen cultural y por tanto es aprendido o adquirido como tantas otras conductas inteligentes humanas. Teniendo en cuenta que Colombia es un país multicultural, ¿qué planes educativos y acciones institucionales pueden proponerse para enseñar la lengua materna en la primera infancia? Primero que todo, se debe propiciar la estimulación temprana, la psicomotricidad y efectuar actividades encaminadas al desarrollo del lenguaje, tales como la lectura, el canto y el juego de roles, donde el niño se enfrente a la necesidad de hacer uso del lenguaje. Institucionalmente, se debe respetar la diversidad y entender que cada niño es único y conserva una tradición desde su hogar. Por esto se debe procurar que se exprese y piense de manera libre sin llegar a imponer otro lenguaje o comportamiento. También desde la institucionalidad debemos implementar políticas de inclusión para casos particulares de poblaciones como las poblaciones étnicas y demás, respetando su derecho al libre desarrollo. Por último, me alegro de poder socializar que en este país existen instituciones etnoeducativas, las cuales pertenecen a comunidades como las indígenas, que se preocupan por enseñar su lengua ancestral y por recuperar sus tradiciones culturales y recuperar también su cosmovisión. Y esto es todo en cuanto a la exposición de didáctica de la lengua materna. Muchas gracias por su atención.